Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Estamos en la clase, escuchen esto, clase número 40 del taller de estética fotográfica de este año. Así que bueno, súper agradecida a mis colegas. Sí, un montón. En esta ocasión le doy la bienvenida a mi amigo Damián Coaglia. Dami, gracias por aceptar la invitación y por compartir un ratito con nosotros y nosotras. Bueno, ya te dejo el pase, yo mientras voy admitiendo. Dale, Bueno, dale. todo tuyo. Bueno, gente. Bueno, algunos me conocen, otros no, no sé, de verdad lo digo, por ahí me presento por mi cuenta, digamos, o sea, como bien dice, soy Damián Coaglia, soy fotógrafo, y también no soy historiador, ni historiador del arte, ni nada que se le parezca, eso nada que ver, soy licenciado en Relaciones Internacionales, pero doy clases de historia acá en la Universidad de Rosario, y también doy clases de historia del arte para la carrera de turismo. Y más o menos ahí, cuando arranqué con esa idea, cuando empecé a prepararme para eso en aquel momento, que no fue hace mucho, les digo la verdad, fue en el 2018, fue hace 3 años que arrancó la carrera de turismo a nivel público acá en Rosario, y ha cambiado muchas concepciones que yo tenía de estos 3 años para acá, en todas las preparaciones que hice, en todo lo demás. Cambié muchas concepciones y prejuicios y juicios formados ya con respecto a la historia del arte y demás. De hecho, cuando arranqué, digamos, o sea, sin darme cuenta, en aquel momento, estructuré todo un programa para mi materia, en donde, que después cuando lo vi, hoy en día lo vi, estamos hablando de este año, me di cuenta de esta ausencia, de este déficit del cual vamos a hablar hoy, que es la cuestión de las mujeres dentro de la historia del arte. Y acá hay una cuestión, acá yo quiero hacer una aclaración, vamos a empezar desde el principio. No es mi idea hacer mansplaining ni nada por el estilo, o sea, yo vengo a compartir lo que sé, en realidad, lo que estudié y nada más. Puntos de vista puede haber muchísimos, pero no es que vengo a dar la verdad revelada desde el arte, no, todo lo contrario. A ver, nos vamos a encontrar con muchas cosas, por lo menos en esta charla, que por ahí no las conocíamos, y me parece muy interesante visibilizarlas. Como también tomar una postura crítica desde la historia del arte con respecto al rol de la mujer. Porque es un rol invisible prácticamente, ¿no? O sea, dentro del arte es un rol que ha quedado invisible. Pero bueno, no quiero, les repito, no quiero acá quedar como el gran hombre explicador que viene a contar cómo tiene que ser el rol de la mujer en la historia del arte. No, todo lo contrario. Vengo a mostrar precisamente Te agarramos a cómo, la salida, Dami. claro, cómo lo fue. Me van a cagar a palos. Yo sé que me van a cagar a palos. Esto ya lo Aparte sé. te metiste en el grupo más feminista de los talleres, es este. No tengo la menor idea, no tengo la menor duda de eso. O sea, vos son las que me meten en estos quilombos, y yo que acepto gratuitamente, digamos, acá, de armar libros. Pero bueno, bromas aparte. Entonces, es un poco la idea de acá es, en primer lugar, explicarles a ustedes el tema de, no el rol de la mujer, sino el tema de cómo leer el arte, para decirlo de alguna manera, cómo ver el arte. Pero para hacer esta explicación, no me voy a valer de las típicas pinturas que todos conocemos, sino todo lo contrario. Lo que me voy a valer va a ser de las obras de mujeres artistas a través de la historia, por lo menos desde el Renacimiento para acá. ¿Hubo mujeres artistas en el Renacimiento? Las hubo, y de gran nivel, pero nadie las conoce. Y también, digamos, lo que hay, y ya después arranco en un minuto con la presentación, lo que hay es el tema de esas mujeres que estuvieron dentro del arte, que si son, digamos, o sea, desde un punto de vista, sus obras son feministas o son femeninas, digamos, o sea, porque también no es lo mismo, y esto ahora lo vamos a ver también, no es lo mismo el arte femenino que el arte feminista. Si hablamos de feminista, estamos hablando de una actividad, de un activismo, perdón, sería la palabra.
de un activismo sobre una idea concreta, sobre una conciencia de clase. Bueno, en este caso lo que vamos a arrancar es tratando de vislumbrar, sin un orden predeterminado, no tengo un orden cronológico que va desde el Renacimiento hasta nuestro día, sino que fue todo muy, como toda selección, fue muy arbitraria. Dejé muchas cosas afuera por cuestión de tiempo, me hubiera gustado incluirlas, pero fue como andar eligiendo y andar tratando de ver. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Ahora les pongo la presentación para empezar les comparto, para empezar a mirar un poquito. Bueno, ahí ya se debería ver. ¿Se ve ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que es el arte. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En primer lugar, la pregunta del millón, ¿no? O sea, responder la pregunta de la lotería. ¿Qué es el arte? Wow, ya arrancamos light, ¿no? O sea, vamos a empezar con esto como si fuera una definición de la que nos puede dar la RAE, ¿no? O sea, la otra pregunta, la segunda pregunta, y va bien las comillas, es ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Y le hace que está entre comillas. Esta pregunta no es mía, no es una pregunta que me hice yo, sino que se la ha hecho, digamos, una historiadora del arte, precisamente, en el año 1970, que hizo todo un ensayo sobre este tema. ¿Por qué no hay mujeres artistas? ¿Qué es lo que pasa? O sea, y esto ahora lo vamos a revisar y lo vamos a entender mejor. Bueno, después, la diferenciación entre arte feminista y arte femenino. La otra pregunta, ¿nos tiene que gustar el arte? Esto también me parece bastante interesante de plantear. Y después empezamos a cómo acercarnos al arte, cómo entenderlo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver todos estos elementos que no los vamos a ver por separado, sino la idea es trabajarlos sobre las obras de distintas artistas que a través de la historia trabajaron, ya sea a través de sus contextos, la cuestión de la composición, la cuestión del espacio, la concepción que tenían las artistas del espacio, el tema del realismo o la realidad, no es lo mismo, la cuestión de la técnica, que tiene que ver con las pinceladas, qué ilusión nos puede transmitir ese tipo de pinceladas y demás, el color, la luz, bueno, en fin, nos vamos a encontrar con todos estos puntos de vista que nos permiten acercarnos a entender una obra de arte. Sobre todo de arte contemporáneo también, vamos a meter bastantes cositas de arte contemporáneo, un arte que en el común de la gente está como algo incomprendido, ¿no? Como algo decir, tenés el viejo adagio este que dice, no, al arte era lo que hacía Leonardo da Vinci, ponele, ¿no? Era lo que hacía Miguel Ángel. Los de hoy no son artistas, no saben dibujar, eso lo puede hacer mi sobrino de 4 años, eso lo puede hacer mi primito de 10 años, qué sé yo. Hay como una cuestión de denostación del arte contemporáneo que no tiene que ver con que el arte contemporáneo sea malo o bueno. Tiene que ver con, muchas veces, nuestra falta de conocimiento sobre muchas cuestiones, ¿no? ¿Y eso es culpa de nosotros? No, no es culpa de nosotros. Quizás tenga que ver con un poco de mea culpa de los artistas mismos, o de los círculos artísticos, que por ahí es como los fotógrafos, ¿no? Los fotógrafos, el fotógrafo que saca fotos para sus colegas, ¿no? O sea, como para lucirse frente a sus colegas, o el fotógrafo que le está sacando fotos a los clientes, ¿no? De que tenés de esos. Bueno, acá con el arte pasa algo bastante parecido también. Si en realidad habría que preguntarse si el arte se ha vuelto algo de élite o no. Y bueno, estas son todo, perdónenme, pero yo la deliro y me trepo al árbol y me voy por las ramas, tranquilamente. Así que si alguien después me baja de un ondazo, está perfecto. Vamos a charlar un poquito sobre estos temas, ¿no? A ver, primera cuestión, la pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Es lo hermoso? ¿Es lo realista? ¿Lo que es difícil de ejecutar? ¿Es lo que está en un museo? También este es un gran prejuicio que hay, ¿no?
Si es arte, está en un museo, ¿no? Y esto desconoce un montón de variantes artísticas que tienen que ver con el arte callejero, por ejemplo, o con el arte urbano, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿todo es arte? Porque esto lo hemos escuchado hasta el hartazgo, ¿no? O sea, bueno, es arte, vamos a permitírselo porque es algo artístico, ¿no? O sea, no, si la foto está fuera de foco, no, es una fotografía artística, no, por favor. Bueno, no, no va por ahí, no va por ahí. Vamos, a ver, yo voy a arrancar diciendo que, en primer lugar, no todo es arte, no todo es artístico, no, porque el arte no tiene que ver con la apreciación personal. Y esto es algo que tenemos que entenderlo de entrada. Que a vos no te guste, no quiere decir que no sea arte. Que haya una banana pegada en la pared, y esto me costó de construírmelo, ojo, que haya una banana pegada en la pared, no quiere decir que no sea un hecho artístico. Y que haya una persona que esté dispuesta a pagar $150.000 por una banana pegada en la pared, bueno, también, digamos, o sea. ¿Por qué existe esa gente? ¿Por qué pasa eso? Uno se pregunta. Porque se puede, porque hay gente que puede pagarlo. Sencillamente esa es la respuesta. Es una respuesta bastante dura, bastante capitalista, mercantilista, lo entiendo, pero es la realidad, digamos. O sea, está bien, está mal que alguien pague tanta plata por una banana pegada en la pared, pero no saquemos entonces el contexto de esa obra de arte. Porque la persona, si Damián Quaglia va y pega una banana en la pared con una cinta adhesiva, a mí no me van a dar ni 3 pesos. Pero resulta que si viene fulanito, que es, no me puedo acordar el nombre del artista en este momento, les pido disculpas, pero si viene fulanito, que es el autor de la obra, que viene haciendo intervenciones desde hace tiempo, que tiene todo un cúmulo de obras de arte, donde ya esta obra es una obra más que se inscribe en un contexto de intervención artística, y bueno, estamos hablando de otra cosa. Miren, les voy a decir, hay un paralelo muy interesante, el otro día lo estaba leyendo en Twitter, de un historiador del arte de España, que planteaba lo siguiente, dice, hagan de cuenta que ustedes quieren empezar a practicar fútbol, por ejemplo, ¿no? Para decir un deporte, y te quieres comprar una remera para ir a practicar fútbol. Bueno, te metes en internet, vas viendo precios, vas viendo cosas y decís, bueno, mira, la más barata vale, qué sé yo, 500 pesos, por tirarte. Es la más gordi que puedas encontrar. Para jugar al fútbol te va a servir, no tengo la menor duda. Ahora, decís, bueno, pero es blanca, blanca lisa, me gustaría que tuviera algo más, digamos, que tuviera algún dibujito. Entonces vos decís, bueno, que esta con dibujito y esta ya vale 1.000 pesos en vez de 500. Ah, caramba, pero tiene el dibujito. Y en realidad a mí me gustaría, y después subimos un escalón más y decís, no, bueno, pero yo para jugar al fútbol quiero la remera de mi equipo. ¿Y cuánto está la camiseta? Ahí, bueno, la camiseta, bueno, ahí está como 15 lucas una camiseta, ¿no? Entonces decís, no, para, esta copia ordinaria que venden acá en el chino está 3.000 pesos. Ponele. Ah, bueno, me interesa, pero yo quiero la original. Ah, bueno, no, la original ya vale 17.000 pesos. Ah, pero la original con la firma del jugador que la usó. APA. Entonces ese valor ya se dispara para cualquier lado. Porque no es lo mismo que yo me compre en el 11 o en calle San Luis, como decimos acá, la camiseta del Barcelona, que a mí Messi me regale su camiseta del Barcelona, que desactualizado que estoy, no importa, que Messi me regale su camiseta del Barcelona firmada. Entonces resulta que en el fútbol también existe lo snob, digamos, no es privativo del arte, porque es un objeto coleccionable, porque tiene un valor, tiene un cierto valor. Y ese valor, ojo que valor no es lo mismo que precio, ese valor está dado por ciertas circunstancias. ¿Mm? Bueno, en el arte sucede lo mismo. El valor de una obra no tiene que ver únicamente con una cuestión de subasta o una cuestión de precio, porque hay obras que son invaluables, hay obras históricas que son invaluables, entonces no le podemos dar un precio.
Bueno, sí, en el mundo de hoy quizás sí se le puede dar un precio, todo, pero el valor simbólico que puede llegar a tener no, no, no se le puede decir esto vale $100, $300, $400 millones, porque son obras patrimoniales también. Cuando se habla, por ejemplo, y acá me voy a poner en algo, en abogado del diablo, muchas veces se dice que porque el Vaticano tiene todas esas obras de arte en sus museos y qué sé yo, ¿por qué no las dona para el hambre en África? Y no, gente, porque eso te va a solucionar el hambre en África quizá por 3 días, y no es una solución de fondo. Es un bajón que existan desigualdades, por supuesto que sí. Pero yo prefiero que las obras de arte estén en un museo donde pueden estar al alcance de cualquiera que entra, digamos, que puede entrar a ese museo, antes que estén en una colección privada donde nadie la puede tener o nadie la puede ver, solamente el dueño. Eso es tema de debate, eso es tema de debate. Y volviendo, digamos, un poquito, perdón, de vuelta me fui, y volviendo un poquito para atrás, ¿qué es el arte entonces? Porque el arte tiene que ser hermoso, no necesariamente. Si vos ves la pintura El Guernica de Picasso, no es una pintura estéticamente linda, para nada. O sea, no tiene nada de hermoso lo que retrata el Guernica, ¿no? Es una pintura dura, de un momento de guerra, de dolor, de sufrimiento, y no tiene nada de lindo, digamos, o sea, pero nadie lo discute que no es indiscutible su valor artístico. Como también lo realista tiene que ser realista una obra de arte, cuanto más parecido a la realidad, mejor. Y en ese caso solamente seríamos, los fotógrafos seríamos los únicos artistas permitidos, digamos. Y no es así. El arte no es como el arte no es como la tecnología o como la ciencia, donde los problemas se van superando y de golpe, digamos, o sea, hay como una evolución. No, los problemas que aparecen en una época corresponden a cierta época, a veces se superarán, otras veces no, pero no es una cadena que se va, sino que van surgiendo nuevas formas de expresión. El arte contemporáneo de hoy es un arte riquísimo por todas las formas de expresión que tiene. Pero ¿cuál es el problema? Requiere de un ejercicio por parte del espectador mucho más activo. Porque si nosotros vemos una obra del Renacimiento, decimos, bueno, sí, mirá, qué lindo, mirá, qué parecido a la realidad que estaba, qué bárbaro. Y después ves una obra del siglo XX y decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Este muchacho no sabe dibujar. ¿Por qué hace esto? Entonces, ojo, ojo. Después, lo difícil tiene que ver con el arte, con lo artístico. Miren, si lo artístico tuviera que ver con lo difícil, entonces los más grandes artistas de la humanidad serían esos que construyen barcos adentro de las botellas, de la botella de vidrio. Serían los mejores artistas que tuvimos en la historia. Y yo, particularmente yo, no conozco a ninguno de nombre, al menos. Porque esa es una tarea dificilísima. Nadie me va a joder que andar metiendo pinzas adentro de una botella de vidrio y construyendo maderita por maderita sea algo fácil. Para nada. Entonces, no tiene que ver con lo difícil. Entonces, nos queda, ¿todo es arte? Decir que todo es arte es como decir que nada lo es, porque estamos igualando para abajo. No es lo mismo un dibujito que puedo hacer yo, que pueda hacer mi hija, que el cuadro que está en el Museo Castañino acá en Rosario. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces, ¿quién decide lo que es arte? ¿Cómo se define el fenómeno artístico? Y bueno, ese es el problema. El problema es que el arte es un fenómeno social. Tiene que ver con un momento determinado de la historia y con un espacio geográfico determinado de algún lugar. No es lo mismo lo artístico en Rosario que en Buenos Aires. No es lo mismo lo artístico en Argentina que en Japón, ni tampoco lo artístico en, qué sé yo,
en Estados Unidos que en Europa. Son fenómenos completamente diferentes. Vamos al caso. A ver, no es lo mismo la función que pueda cumplir un museo, como es el museo, por ejemplo, el Malva, por decirle un supermuseo, ¿no? Que el Museo Juan Murray de Funes, que es un museo que está en un pueblito que está acá pegado a Rosario, que se llama Funes. Y los dos son museos, pero las funciones que van a cumplir van a ser completamente distintas. El Malva está pensado quizás, digamos, para cierto público, para ciertas reuniones, y el museo de un pueblo está pensado para quizás preservar la identidad local, como punto de encuentro social, como un lugar más para pensar, digamos, la comunidad. Son completamente distintos. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción de museo muy del siglo XIX en la cabeza todavía, y también estamos en 2021, sí, pero creemos que el museo es un espacio reservado para meter cuadros y estatuas, en el mejor de los casos. Y no, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Hoy la museología ha variado, ha cambiado muchísimo, ha evolucionado. Pero bueno, el arte tiene que ver con esto, con lo que es un fenómeno social. Entonces, si yo hago un dibujito, porque a mí me guste, no quiere decir que sea artístico. Porque le guste a mi familia, no quiere decir que sea artístico. Porque venga fulanito y te diga, che, qué lindo dibujito que hiciste, la verdad que debería estar en un museo. No quiere decir que sea artístico. Tiene que ser aceptado por una sociedad bajo ciertos cánones preestablecidos en base a la educación y los valores que tiene esa sociedad. Entonces, los fenómenos artísticos son súper variados, súper aceptados, pero no es que todo tiene que ser arte. Para nada, para nada. Porque, como les digo, por tautología, si todo es arte, nada lo es. No podemos pensarlo así. El arte no es relativo. El arte no es relativo. Sí, es cierto que el arte, digamos, es difícil de definir. No es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Ahí es donde está el tema, ahí es donde está el problema. Y al no ser una ciencia exacta, requiere un trabajo mental de mucha mayor apertura. Es como una ciencia social más, ya. Entonces no la podemos encuadrar en un 2x2. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto, porque si no, no se va entendiendo, me van diciendo. Ahora, el tema de las mujeres artistas. ¿Cómo es esta historia de las mujeres artistas? Bueno, yo recién les decía de esta historiadora del arte que hizo este ensayo en 1970 que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Es la pregunta que ella se hace. El nombre de la historiadora, si lo quieren anotar, se llama Linda Nochlin. Es muy interesante el ensayo, lo pueden ver, lo pueden bajar en internet. Son 10, 15 hojitas, no es que les estoy dando un libro. Dame un segundito. Sí. Ahí, ahora que estás hablando de libros, también recomiendo este de Andrea Yunta, que habla, sobre todo en la década de 60, 70, 50, 60, 70, sobre Latinoamérica, el arte femenino en Latinoamérica, cómo queda invisibilizado y cómo las dictaduras influyen un montón en la desaparición o en la invisibilización de todas las artistas mujeres. Ay, ahora lo quiero y no me puedo comprar más libros, no me dan permiso. Feminismo y arte, de Andrea Yunta. Feminismo y arte latinoamericano, perdón. Yo quiero ahora y no tengo permiso para comprarme libros, porque ya me compré muchos. Maldición, no me hagas esto. Lo que les quería contar, digamos, con el ensayo que hace Linda Nochlin, que hace esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Y es una pregunta capciosa, ¿no? O sea, es una pregunta retórica. Por supuesto que existieron grandes artistas mujeres, y la autora lo sabe, pero es una pregunta tramposa, porque es el primer argumento
que salta, porque es una pregunta mal hecha, con mala intención, con saña. Porque enseguida lo que uno dice, bueno, ¿no existieron mujeres? ¿Cómo que no existieron mujeres? Mira, yo te puedo nombrar todo este listado de mujeres que formaron parte de la historia del arte. Y eso es morder el anzuelo, en gran parte. Porque estamos invisibilizando, al querer nombrar mujeres que formaron, que fueron de la historia del arte, digamos, estamos invisibilizando todas, digamos, las desigualdades de oportunidad que tuvieron a través de la historia. Porque estamos dando a entender, en realidad, que sí existieron grandes mujeres en la historia del arte, y que, a ver, ¿cómo estoy tratando de explicarlo? Y que no alcanzaron el estatus de genialidad porque no pudieron, sería, digamos, la respuesta. Porque busquemos, digamos, qué paralelo podemos encontrar con un Leonardo da Vinci femenino, ¿no? O sea, o un Miguel Ángel femenino. Y no, nadie te va a responder cuál es el Miguel Ángel de las mujeres. Y eso es un problema. ¿Y por qué? Porque hay un mito en la historia del arte, muy reforzado desde el siglo XIX, en el cual se creía que el artista era un ser, que todavía se mantiene, ojo, que el artista tiene que ser un ser sufrido, una persona que solamente tiene, que va a pintar o porque es un genio, digamos, y la musa es lo que lo inspira, y gracias a eso pinta y sale una obra y pin, de golpe tenés un Picasso. No, mentira. No existe ese artista, nunca existió, ni Leonardo da Vinci pintaba así. Los grandes maestros del Renacimiento tenían en sus talleres gente que trabajaba para ellos. Y no sabemos, y por eso cuesta identificar hoy muchas obras que van apareciendo, si son de su autoría o no son de su autoría. Porque se trabajaba en equipo, o porque tenían equipos que trabajaban para ellos, más precisamente. Entonces, esta idea del artista trabajando en soledad, sufrido, cuya musa inspiradora le hace ir a pintar cosas geniales y que solamente se explican estas cosas geniales a través, digamos, de ¿y por qué pintó esto? Y porque es un genio, es el puto amo. Sí, no, eso no. Ese relato romántico es necesario romperlo, porque ese relato precisamente lo que hace es decir, las mujeres no alcanzaron el estatus de genialidad porque no quisieron. Sí, no, ¿por qué? No es así. No es así. El problema sigue siendo la igualdad de oportunidades. Porque las mujeres, a través de la historia, no accedieron al mismo tipo de educación que los hombres. Esto está indiscutido. O sea, esto está clarísimo. Tampoco accedían a los mismos recursos. Muchas mujeres del 1500 para acá que se dedicaron al arte o eran hijas de artistas o tenían facilidades para acceder a algunas cosas de algún tipo de educación o algunos padres humanistas en aquel momento, pero no hay una cuestión estructural, digamos, no hay una institución social que piense en el desarrollo del intelecto de la mujer. ¿Por qué? Porque no había premios para esos artistas, no había concursos, no había ningún tipo de incentivo para que ellas participen. Entonces, ¿qué carrera podemos desarrollar allí? Y fíjense lo que les digo, en algo tan simple, como lo pongo acá, que es el acceso al desnudo. Pintar desnudos es algo obvio para cualquier artista. Es algo que tiene que ser fácil, simple, sencillo, digamos, y requiere práctica, requiere mucha práctica. Bueno, los hombres no tenían ningún problema en acceder a modelos desnudos, ya sean masculinos o femeninos. Las mujeres no podían. Entonces, ¿cómo aprendés a pintar? Es como el estudiante de medicina que no tiene, digamos, que no puede elaborar autopsias, digamos, porque no tiene acceso a cuerpos. Y sí, ¿cómo va a laburar esta persona? ¿Cómo va a trabajar? Y bueno, con las mujeres sucedía exactamente lo mismo. ¿Cómo van a trabajar las mujeres
¿Por qué no podían acceder a un cuerpo desnudo? Y porque había que conservar el virtuosismo. O sea, esa era. Y esa excusa barata duró hasta comienzos del siglo XX. Ojo, no es algo de la Edad Media o del Renacimiento. A pesar de todo el espíritu progresista que hubo y de adelantos que hubo en el siglo XIX, en muchas cosas se mantenían aspectos muy conservadores, muy conservadores. Y fíjense que en la actualidad, como les digo hoy, está el tema también de la familia. Está pasando el huevero, gente, si escuchan cosas, está pasando el huevero por el barrio. Ahí viene. $200. Está barato el Maple, está barato. No, es un clásico en esta casa, no puede faltar el huevero. Lo que les decía, el tema de la familia y el tema también del espíritu amateur que se le daba a las mujeres en el campo del arte. ¿Qué significa esto, el espíritu amateur, el amateurismo? Que eran, suponete, esposas de gente adinerada y que cuyos maridos le pagaban una carrera artística, un maestro de arte, para que la mujer se calme y no rompa los huevos. Literal, digamos, o sea, literal. No, déjala a ella con las pinturitas, yo hago soy el eje de la familia, el jefe de la familia y tengo que bancar con mi trabajo en serio. Mi esposa ahí lo tiene como hobby, el tema de pintar y demás, y qué sé yo cuánto. Y esta desigualdad y esta denostación del rol de la mujer sigue muy actual, muy actual. ¿Por qué? Porque hoy la mujer, en muchos ámbitos, y el arte no es la excepción, se ve obligada, por ejemplo, a elegir entre su carrera profesional o el mantener una familia, o el ser parte, o criar una familia. Y esto se ve, esto está clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué no el hombre no se enfrenta a este tipo de disyuntivas? Y no, porque la madre es necesario que el hijo, que la hija esté los primeros meses con la madre y qué sé yo cuánto, el padre es el que tiene que salir. No, tiene que estar también con el padre, tiene que estar también con el padre. Y no puede ser que una mujer tenga que renunciar a su familia en pos de su carrera exitosa. Bueno, en el arte sucede, y ha sucedido. Tami, me parece re interesante esto que decís, porque es algo que arrastramos desde hace un montón, ¿no? Y es una problemática súper actual para nosotras, las mujeres que somos madres y que tenemos una carrera. Es muy complejo el tema, es muy complejo, es un debate que nos debemos como sociedad. eh, y bueno, y también esto de reflexionar sobre cómo las masculinidades se van transformando, ¿no? Bocha, O sea, cuando, por ejemplo, hablamos del tema de las licencias por paternidad, la igualdad en la licencia de paternidad, digamos, tiene que ver con esto. Tiene que ver precisamente con esto, digamos. O sea, ¿cómo puede ser que el hombre te dure una semana de licencia y la mujer meses? ¿Mm? Y es la mujer la que termina haciéndose cargo de la situación, ¿no? O sea, es un tema, es un tema. Y en el arte, te digo, no está exento, porque generalmente muchas mujeres artistas que han triunfado, muchas son las que tuvieron que renunciar a la idea de formar una familia, o por lo menos no la idea, o no tener la opción, ¿no? O sea, eso sería la cosa. Porque lo ideal sería que pudieras elegir en igualdad de condiciones, de decir, bueno, no, yo quiero elegir esto en pos de aquello. Que tengas la posibilidad de la elección, ese es el problema. No que sos mala persona porque renunciás a no tener una familia por en pos de tu carrera. No, podés hacerlo, hay que hacerlo, digamos. O sea, a ver, en el sentido de que, de que no tenés que sacrificar una cosa con la otra. Porque tiene que haber igualdad de oportunidades para el hombre como para la mujer en ese sentido, ¿no? Ahora, sobre gustos y estética, un poco ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea,
La intención de esta charla, además de conversar sobre las mujeres artistas y demás, es también, bueno, lo que decía, es visibilizarla y romper un poco con ese análisis básico y simple del lindo, feo, bueno, malo. No existe el arte malo. O sea, eso es un concepto, humanizar el arte de esa manera es darle un valor moral al arte y es meterse en un terreno bastante pantanoso, bastante pantanoso. Entonces, esto es súper necesario ir un paso más allá, ¿no? Dar un paso más allá, pensar más allá de lo lindo y lo feo. Porque es muy fácil ver una obra del Renacimiento y decir, ¡ay, mirá qué hermoso, me encanta! Y es muy difícil ver una obra del siglo XX y decir, ¡ah, mirá qué lindo! Generalmente no sucede y es bastante complicado. Nos malpredispone a veces. Yo me he enfrentado a situaciones donde vos decís, wow, ¿qué es esto? Bueno, pará. Voy a frenar, voy a verlo, porque requiere un ejercicio de reflexión y un ejercicio de contexto mucho más profundo que el de solamente mirar, ¿no? O sea, eso es lo que hace al arte contemporáneo tan especial. Pero no somos conscientes de eso. No somos conscientes de esa situación en donde tenemos que romper con esta binaridad, con esta cuestión binaria de lindo, feo, me gusta, mirá qué feo, me voy, y se va. Pará. Como yo bien les dije hace un rato, está bien, no nos tiene que gustar todo, no nos tiene que gustar todo, como dice un gran historiador del arte español, que le dicen el barroquista, no te tienen por qué gustar las meninas, por llamarlo de alguna manera, pero que no te guste por las razones correctas. Ahí es donde está el punto. O sea, el arte no nos tiene que gustar completamente, no nos tiene que gustar todo, pero pongámosles un esfuerzo, digamos, para que haya un contenido en ese me gusta, no me gusta. ¿Mm? Ahí es donde está nuestro desafío. Después yo también acá hay muchos colegas que trabajan con el tema de fotografía, con la imagen y demás. Y la cuestión es, bueno, tenemos que ver arte porque el cliché es, tenemos que ver arte para inspirarnos, ¿no? O sea, y agarrar y empezar a ver críticamente un montón de obras de arte. ¿Por qué? Porque sí, porque sirve para la inspiración. No, si yo miro mucho Miguel Ángel, ¿sabés la foto que voy a sacar, no? No, nada que ver, nada que ver. El mirar arte no te hace mejor fotógrafo, por ejemplo, o mejor fotógrafa. Nada que ver. No es una relación causal directa. Sí te va a enriquecer el espíritu. Eso es muy distinto. Y me parece mucho más importante que sacar mejores o peores fotos. Esto lo estoy hablando incluso hasta desde lo personal, les digo. Es muy difícil aplicar lo que vemos en una obra de arte, pensarlo en el momento de sacar una foto, salvo que estemos reconstruyendo a través de una foto una obra de arte, ¿no? Que es un ejercicio válido y que se utiliza bastante como para ver el tema de colores, iluminación, edición y demás. Eso está muy bien, está perfecto, pero no se aplica a todos los ámbitos de la vida, el tema de cómo sacás una foto porque te inspiraste mirando a Frida Kahlo, como aparece ahí. No pasa eso. Eso no pasa. Lo que es enriquecer el espíritu y el conocimiento, y me parece que esa es la virtud más grande que tiene el arte, ¿no? Me parece que esa es la virtud mayor que nos puede dar el arte. El decir, me pongo a disfrutar un cuadro, me pongo adelante del cuadro y lo disfruto. Pero ¿cómo lo hago para disfrutar? Ahí es donde tenemos que tener una metodología de acercamiento. Y eso es lo que yo apunto con esta charla. Por lo menos un primer acercamiento a distintas obras de arte a través de ejercicios que tengan que ver con la iluminación, la composición, el contexto. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Y lo vamos a ir tratando de entender y desasnarnos un poquito entre todos cómo viene la mano con respecto al análisis que podemos hacer de obras de arte. Al haber muchos fotógrafos, fotógrafas aquí,
corremos con ventaja, porque trabajamos con la imagen. ¿Mm? Trabajamos con la imagen todo el tiempo, estamos rodeados de imágenes, y me parece que el problema es ese también, ¿no? O sea, vivimos bombardeados por imágenes, ya sean fotografías, videos, diferentes momentos que por ahí se nos aparecen en nuestras vidas y que vivimos rodeados y bombardeados. Y llega un punto en que no somos conscientes de esta saturación y lo hermoso se nos puede pasar de largo, ¿no? Se nos puede como pasar de largo y decir, y hacer swipe, ¿viste? Y se fue para arriba y no volvió nunca más. Eso puede suceder. Entonces, vamos a tratar de ir un poco más allá, de ejercitar nuestra paciencia y nuestra dedicación a la hora de ver imágenes, a la hora de ver obras de arte, por ejemplo. Como también esto también tranquilamente se puede aplicar en la foto. Ojo, en la fotografía pasan cosas muy parecidas. Son procesos distintos, son procesos creativos diferentes. Digamos, comparten en común fotografía y pintura, lo que comparten en común es que son imágenes, su objeto de estudio es el mismo, la imagen, para decirlo de alguna manera, pero son procesos creativos completamente distintos. A pesar de que cuando nosotros vemos pinturas, no les pasa, yo creo que antes no pasaba, antes de la era digital, o antes de la fotografía, esto es una conjetura mía, pero ¿no les pasa que vos ves la pintura, una pintura X, y es como decir, oh, bueno, mirá, es como una foto, de decir, ah, está como ya dada, ¿no? Como que fue algo ya dado. Y no, detrás de la creación de una pintura tenés mezclas de colores, búsqueda de paletas, tenés composición, bocetos, tenés un montón de imágenes que el autor se fue haciendo mucho antes de empezar con el trabajo final. No, no es tan sencillo. El proceso creativo del arte es también invisibilizado muchas veces. Quizás por la instantaneidad en la que vivimos, porque obtenemos fácilmente imágenes. Cuando a través de una cámara de foto, a través de un celular o lo que sea, enseguida tenemos una imagen ya dada. Buena, mala, linda, fea, lo que ustedes quieran, pero tenés una imagen. Y en el arte no. En el arte no es un proceso con tanta sencillez para poder obtener una imagen. No se obtiene una imagen de la nada, ni tampoco es que el artista tiene la imagen en su cabeza y empieza a pintarla. Y tac, 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 y dice, hago acá, y sí, pin, terminé. No, no. Es un proceso que requiere tiempo, elaboración, búsqueda, incluso búsqueda interior del artista en muchos casos. Ojo, ojo, no nos quedemos con una imagen romántica sobre el arte, como bien les decía recién, ¿no? O sea, las ejecuciones y los procesos de formación de las obras de arte son larguísimos, son larguísimos. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Antes de arrancar, ya quiero arrancar más con lo concreto. Por lo menos no veo nada, así que si viene todo bien, fenómeno. Bueno. Seguimos. Cualquier cosa levanten la manito, chicos, chicas. Dale. Perfecto. Bueno, el arte feminista. Hoy recién les hablaba de la cuestión de arte femenino o arte feminista. El arte feminista es precisamente aquel arte, es una rama del arte, ¿no? Que busca la visibilización de la situación por la que vive la mujer. No quiere decir que sea, digamos, no necesariamente tiene que ser ejecutado por una mujer, aunque son solamente las mujeres las que hacen arte feminista. Y estoy de acuerdo con esto. Me parece algo importantísimo, porque creo que el hombre, en ese sentido, es muy difícil y en muy pocos casos, que quizás, y esto es una opinión netamente personal, ojo, pueda transmitir, digamos, con la verdad o con la crudeza que puede transmitir o con la realidad que puede transmitir obras de arte de mujeres que
viven esta exclusión permanente del mundo del arte. Y el hombre no la vive. Es muy difícil que pueda expresar algo que no vive, digamos. Y esto el hombre no es consciente de su lugar de privilegio. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Pero muchas veces no es consciente y lo tiene como algo dado, ¿no? O sea, la situación del hombre es como naturalmente dada. Ya está, viene así, está así, tiene que ser así. En cambio, con la mujer, esto no sucede. No es las mujeres que ganan su espacio en la historia o a través en los diferentes ámbitos de la vida, no lo ganan, digamos, solo por estar. O sea, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Es el doble de lucha que quizás tienen que plantear con respecto a lo que tiene que hacer el hombre. O rendir cuentas, ¿no? El tema del famoso rendir cuentas. Por eso el arte feminista lo que hace es tratar de visibilizar esta situación. Es un arte activista, ideológicamente súper cargado, y que va mucho más allá de solamente ejecutar una obra de arte o exponerlo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de arte feminista bien militantes, y también vamos a ver obras de mujeres. Esa es un poco la idea de comenzar a trabajar. Vamos con lo nuestro, vamos a lo nuestro, ¿no? O sea, a lo que nos ha convocado también el día de hoy. Empezamos con esta obra. Como bien les decía, yo no elegí un orden, no hay un orden particular, no hay un orden cronológico, no hay un orden por movimientos, no hay un orden, no hay ningún tipo de orden acá. Es solamente ir mirando obras random y ir tratando de comprenderlas un poquito más. Elisabetta Sirani fue una pintora barroca, en la que en esta obra en particular nos muestra, que se llama Timoclea matando al capitán de Alejandro Magno, ¿cómo narra la historia? En realidad, el capitán de Alejandro Magno había violado a Timoclea después de una invasión, y le pide que le muestre dónde tenías enterradas todas sus riquezas. Timoclea lo que hace, le dice, mira, están todas enterradas acá en un pozo, fíjate, asomate que están todas acá, y pum, lo tira adentro del pozo, ¿no? Es el momento que la mata. Generalmente sobre este tema hay muchísimas obras, pero lo que distingue a Sirani en la ejecución de su obra es que nos muestra el momento en que Timoclea mata al capitán. Las demás obras generalmente son de Timoclea esperando el veredicto de Alejandro Magno, que la termina perdonando por el crimen, o sea, la termina justificando, o sea, diciendo que era una mujer valiente y por lo tanto la termina perdonando, digamos, la vida. Y en cambio, el momento que nos muestra Sirani es un momento, digamos, si se quiere, hasta de valentía pura por parte de la mujer frente a una situación injusta. ¿Qué es esta obra? ¿Qué significa esta obra? Esta obra es del barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco es un movimiento artístico que viene más o menos del siglo XVII, para darnos una idea, el que se trata de, nace, o mejor dicho, no es que nace, sino que se fortalece a través del rol que va a tener la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante. ¿Vieron cuando hablo de contexto? Tiene que ver con todo esto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué, Damián, vas a hablar de la Iglesia Católica, de la Reforma Protestante, qué sé yo? Cuando sucede el tema de la Reforma Protestante, Europa queda dividida en dos, ¿no? O sea, por un lado los protestantes y por el otro lado los católicos. Estoy súper simplificando la historia, ¿ok? Vamos a fines didácticos únicamente. ¿Qué va a pasar? La rama protestante, en sus inicios, y sobre todo el calvinismo, va a ser una rama iconoclasta. ¿Qué es el iconoclasta? ¿Qué es, perdón, ser iconoclasta? Es tratar, digamos, de evitar cualquier tipo de representación religiosa a través de las figuras humanas. Entonces, para ellos estaba pésimo y era una herejía
pintar o esculpir a santos, a la Virgen María o al mismo Jesucristo a través de las figuras humanas, y destruían este tipo de imágenes. En cambio, del lado católico, el lado católico no oficialmente, no en forma oficial, pero les diré que casi, va a tomar al barroco como su gran estilo artístico. Y todas las iglesias, todos los templos y demás van a sufrir una transformación artística enorme, porque se va a llenar de pinturas y obras de arte súper cargadas, recontracargadas, llenas de cosas, ¿no? Con una iluminación un poco hasta cierto punto bastante tenebrista. Le hace Caravaggio, por ejemplo, la misma iluminación que utiliza Cirani en esta obra también es bastante tenebrosa. Ya el tema es tenebroso, ¿no? O sea, es un asesinato lo que estamos presenciando. Por fuera del contexto que estaba diciéndole, es un asesinato, digamos, ¿no? O sea, ahora en el contexto es una mujer tratando de hacer justicia. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y la obra del barroco, digamos, la gran diferenciación del barroco es esta cuestión de sobrecargar la imagen con detalles, con espectacularidad y dramatismo sobre todo. Y eso es lo que nos encontramos acá con la obra de Cirani, precisamente. Hay mucho dramatismo, pero no en el sentido de drama, sino de, o sea, cuando digo dramatismo no lo quiero decir, sino en el sentido de espectacularidad de algunas cosas, ¿no? Exacerbación de sentimientos o de momentos. Les diré, digamos, o sea, es barroco puro este momento, porque es un momento, digamos, donde vemos la cara de él, sabiendo la inminencia de su muerte, ella tomándolo de las piernas, y uno dirá, ay, pero tiene cara de nada ella, ¿no? No tiene cara de nada, fue violada recientemente, o sea, no es un dato menor. Y allá lejos, y con luces y sombras, tratando de darnos una atmósfera bastante tenebrosa frente a un momento bastante duro, bastante difícil. Pero fíjense, también el barroco está reflejado en todos estos detalles que ven acá, digamos, en la fuente, en el pozo, en el mismo jarrón, en el uniforme del capitán de Alejandro Magno. Queda todo muy representado, muy cargado, muy cargado. Es un poco la idea. También sucedía durante mucho tiempo, como bien les decía, que las mujeres no podían acceder a lo que tenía que ver, por ejemplo, con modelos, ¿no? Con modelos desnudos. Entonces no podían trabajar tanto el cuerpo humano. Era algo que costaba, digamos, conseguir modelos, no estaba bien visto, no iban a poder conseguirlo tampoco. Entonces las mujeres como que se les resguardaba un espacio dentro del arte que tenía que ver con la naturaleza muerta o con los paisajes, por ejemplo, ¿no? O sea, y bueno, pero tenemos obras de naturaleza muerta o bodegón, como lo quieran llamar, como es el caso de Clara Peters, realmente tremendas. Clara Peters es sería de nacionalidad holandesa, aunque en ese momento eran las 7 repúblicas, 7 provincias unidas de los Países Bajos en aquel momento, y pinta este bodegón, que se llama Con quesos, alcachofas y cerezas, en donde hay un fuerte simbolismo de cosas. En primer lugar, tenemos una iluminación dura, real, ¿no? O sea, que nos da una idea de las texturas. Acá lo que tenemos que ver son las texturas que podemos llegar a sentir prácticamente al ver esta imagen, ¿no? O sea, los quesos es como si uno los tuviera ahí, ¿no? Como si los pudieras como tocar, digamos, o sea, casi hasta te podés sentir el aroma, es una cosa de locos, con la maestría que ha sido pintada, ¿no? O sea, como les decía, es una luz lateral, dura,
Y también nos encontramos con una composición que no está pensada al azar, y llena de simbolismos, llena de simbolismos. ¿Cuáles son esos símbolos? O sea, el queso y la manteca, que están acá, digamos, los quesos y la manteca tienen que ver con un homenaje a la vida agrícola holandesa, que en ese momento estaba repuntando. El pan siempre simboliza la vida dentro de este tipo de obras. Las cerezas y el cabito de la cereza, fíjense que tenemos cerezas acá y un cabito que quedó acá como alguien se comió una cereza, ¿no? Simbolizan lo temporal que puede llegar a ser nuestra vida. O sea, Dios dice, wow, con una cereza. Y yo, Damián, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando veo esto, ¿cómo puedo darme cuenta de eso? Damián, por favor, no me digas, boludo. De eso se trata, hay que investigarlo. Digamos, o sea, porque los bodegones o las naturalezas muertas tienen mucho más que una copia de la realidad, ¿no? O sea, en muchos casos significan mucho más que un simple ejercicio de copia. La sal, por ejemplo, tiene que ver con la prosperidad, el comercio. La alcachofa tiene que ver con la vida, es un símbolo de vida. Eh, o sea, no es que esto te das cuenta automáticamente al verlo. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, vos ves esta obra y después decís, bueno, la verdad que me gustaría saber un poco más. ¿Por qué pintó esto? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cuál es la técnica usada? Hay una cuestión, yo siempre les recomiendo, si van a un museo, traten de acercarse a los cuadros lo más que puedan, hagan este ejercicio para ver las pinceladas, ¿no? O sea, para ver de qué manera pintó. Y después se alejan, y después se acercan, y después se alejan. Y después se van. Entonces van a quedar todo el día ahí. Pero no, lo que les quiero decir es que hagan ese pequeño gran ejercicio de poder ver la técnica utilizada, porque nos hace ir a lo micro y no quedarnos solamente con la figura, ¿no? con el trabajo ejecutado en su totalidad. Entonces, fíjense, investiguen, miren, pregunten, ¿no? O sea, es un poco la idea. Si ya saben que van a ir a un museo, por ejemplo, donde tienen X obra o tal cosa, antes de ir, investiguen sobre esa obra. Hoy el acceso a la información está fácil, más fácil que nunca, más fácil que nunca. Y si hay acceso de información sobre el arte, es en Internet. Hay muchísimo, como jamás lo hemos tenido desde el mismo Google Arts en adelante, digamos. O sea, es divino. Requiere ejercicio, requiere ejercicio, por supuesto. Pero bueno, tratemos de buscar un poco más allá, ¿no? De que vamos a verlo. Porque la cultura de masas nos ha impuesto esta idea de que, por ejemplo, nosotros tenemos que ver la Mona Lisa. ¿Y por qué vas a ver la Mona Lisa? Te hace mejor persona, te hace ir a ver la Mona Lisa, digamos. O sea, te hace mejor artista, te va a hacer, te va a cambiar la vida. Yo esto se lo digo a mis alumnos todo el tiempo. O sea, sí, está divino, vas al Louvre y tengo que ver la Mona Lisa. ¿Cómo no voy a ver la Mona Lisa? Y no ves la Mona Lisa en realidad, lo que ves es toda una hilera de personas, una fila de gente y de japoneses y chinitos que te tapan la Mona Lisa, que es un cuadro, una tabla del tamaño de una hoja 4, más o menos. Y no ves la Mona Lisa, no la disfrutás, pero te sacás la foto, ¿no? Y le sacás la foto. Ojo, lo he hecho, ¿eh? No me pongo en un papel superior, lo he hecho también. Pero, ok, lo hiciste y entendiste algo de por qué está ese cuadro ahí o por qué ese cuadro es eso. Y no, solamente consumiste. El arte está bien, hoy es un producto de ocio y de consumo también, ¿eh? Ojo, es negocio. El arte es negocio también. No tengo la menor duda de eso. Pero también es cierto que podemos marcar la diferencia con estos pequeños ejercicios o estos acercamientos que nos planten de otra manera frente a un artista o frente a su obra, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
algo que quieran decir, no, Damián, estás diciendo boludeces, la verdad que no, una cagada esto, no, puede pasar, puede pasar. Entonces yo siempre me digo, a ver si por ahí hay otro punto de vista, me encanta escucharlo, ¿no? Todo Bueno, perfecto, Dami. perfecto, perfecto. Están tibias, tantas tibias, Por lo menos no son como mis alumnos. Acá mantienen, algunos tienen que la cámara prendida. Es distinto, te digo que la clase es distinto. Bueno, a ver, seguimos. El tema de, bueno, acá esta obra es una obra montada, esto no es un cuadro, esto es una obra montada, creo que mide como 15 metros, no me acuerdo, una cosa así cada lado, por una artista norteamericana que se llama Judy Chicago, y se la considera la primera obra feminista montada a gran escala de la historia. No, o sea, no es la primera obra de arte feminista, ya vamos a ver que no, pero este nivel sí. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto? Mirá, acá yo creo que varios han visto el juego de calamar, ¿no? O sea, hay una parte que están por cenar y cenan en un triángulo como este. Exactamente igual, hay una alegoría total a esta obra de arte, una analogía total a esta obra de arte. Esta obra se llama La Cena, y la idea de Judy Chicago era homenajear a 39 mujeres de la historia. ¿De qué se trata? Es un triángulo que a cada lado tiene lugar para 13 comensales, 13 mujeres distintas, que tanto van desde diosas griegas hasta mujeres del siglo XX prácticamente, en donde se acomodarían para homenajear, digamos, los alcances y logros que tuvo la mujer a través de la historia. Esta obra fue muy cuestionada e incluso se la tomó como ofensiva, porque para muchos, yo digo, y cuando digo muchos debe haber sido muchos hombres, lo veían, digamos, como un homenaje a la vagina y no como un homenaje a los logros de la mujer. No es casual, digamos, la forma triangular, por supuesto que no es casual, no es algo, digamos, pensado, pero haber hablado de esa manera es como haber desconocido prácticamente los 39 lugares que están reservados para mujeres a cada un lado de los triángulos. Y quedó esta obra quedó recluida, no fue expuesta durante mucho tiempo, estuvo como almacenada en Estados Unidos, y fue ganando terreno a medida que el movimiento feminista fue visibilizándose a través del tiempo. Es una obra muy interesante, debe ser muy lindo verla en vivo, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda. O sea, y vos decís, wow, pero ¿cómo puede ser, digamos, que el arte también sea esto? Y el arte no es solamente dos dimensiones, ¿no? O sea, también tenemos que romper esa idea. El arte no es solamente un cuadro, no está dado por el largo y el ancho. Podemos romper esa pared y encontrarnos con intervenciones de este tipo, completamente fuera de lo común. Que esto era impensado, digamos, por fuera del siglo XX. Cosas así eran impensadas por fuera del siglo XX, y cosas que no fueran más que estatuas, quizás. La forma de tener una tercera dimensión era solamente a través de estatuas y nada más, o grabados. La verdad que romper esa pared es algo bastante interesante, ¿no? Requiere, de vuelta, repito, una ejercitación bastante plena de nuestros sentidos. ¿Qué más? Bueno, yo les comentaba del tema del contexto. Me parece algo súper interesante contextualizar las obras. Cuando hablo de contextualizar obras, me estoy refiriendo principalmente a pensar los porqués.
y pensar los momentos, pensar los momentos históricos y los por qué se ha pintado de esa manera. Frida Kahlo, cuando pinta Frida Kahlo, nos cansábamos de ver cosas de Frida Kahlo, ¿no? Se aparece como el cliché para quedar bien por parte de mucha gente citar a Frida Kahlo, ¿no? O sea, qué polémico, que no era feminista, que era feminista, que qué sé yo, bla, 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 que esto, que aquello. Frida Kahlo era una artista de la puta madre, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero lo era, de verdad que lo era. Y esta obra en particular, que se llama La columna rota, es un autorretrato. Es un autorretrato que ella pinta postrada, postrada en su cama, después de haberse sometido a una de las tantas intervenciones quirúrgicas que se sometió debido al accidente que había sufrido. Y en este caso, después de una de esas tantas cirugías de columna que tuvo, pinta esto, donde se pinta ella misma, ¿no? Con la columna vertebral, digamos, abierta, sostenida por un arnés de metal, que este arnés de metal lo tenía efectivamente para evitar cualquier tipo de movimiento, y sufriendo, está llorando y con clavos, con clavos que se extienden en su pierna derecha. Su pierna derecha la muestra un poquito, y esto no es, perdón, su pierna derecha acá, no esta, izquierda, derecha, Damián. Su pierna derecha era una pierna más, ella tenía una pierna más corta que la otra por culpa de la polio. Ella había, desde muy pequeña había tenido polio y una pierna le había quedado más corta que la otra. Y no es casual, digamos, que los clavos precisamente se extienden a través de su pierna derecha, que es la pierna donde le había quedado más corta a ella, ¿no? Y lo que les decía, y a pesar de ese dolor, se muestra como una Frida Kahlo desafiante, ¿no? Como una Frida Kahlo desafiante a la situación que le está tocando vivir, y parecería que intenta como aguantarse las lágrimas, pero no lo hace, ¿no? O sea, está llorando efectivamente. Eh, y, está, y el contexto, digamos, o sea, eso es lo que le decía el contexto de la obra, pero el contexto de la pintura, donde está ella, está en el medio de un desierto, simboliza la soledad, la soledad que ella está viviendo en ese momento. Porque que ella se pinte, además con todo este dolor, en un lugar donde no hay absolutamente nada, no sería lo mismo esta obra si hubiera sido si este mismo retrato estaría pintado sobre un fondo de ciudad, por ejemplo, ¿no? O que haya otras cosas. O sea, esto simboliza prácticamente la soledad con la que ella enfrenta este dolor que siente. No es... y uno mira la obra y dice, bueno, pero ¿por qué, digamos, cómo puede ser que unos dibujos tan simples sean considerados arte y demás? Bueno, ya eso lo vamos a entender ahora en un ratito a través de otro ejemplo mejor. Pero hay todo, me parece que aquí es lo que nos toca entender a nosotros, porque esto parece, si vos ves esta obra sin ningún tipo de referencia a Frida Kahlo, sin saber quién era Frida Kahlo, qué le había pasado, cómo transcurrió su vida, quizás estás viendo un cuadro del tipo surrealista, ¿no? O sea, en donde vos ves una mujer en un lugar extraño, son colores del tipo del surrealismo incluso, ¿no? En un lugar extraño, un paisaje fantasioso, con una situación también distinta. Es muy difícil comprender esta obra sin saber quién era Frida Kahlo o qué le había pasado en su vida. Sin esa información no podemos empatizar con la obra, ¿no? O sea, ahí es donde radica la importancia del contexto. Nos cuesta empatizar con algo que no comprendemos. Y ahí es donde tenemos que nosotros tratar de llegar, ¿no? O sea, para entender al artista qué es lo que nos está tratando de decir, o qué es lo que nos está tratando de mostrar. Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka, las obras de Tamara de Lempicka son divinas, gente. O sea, yo soy fan.
a ver, son obras que están inscritas en este movimiento de siglo XX, que era de comienzos del siglo XX, que es el Art Deco, en donde, o el modernismo también, dentro de lo que es el mismo movimiento modernista, que lo que propugnaba era una nueva materialidad, ¿no? Una nueva materialidad en lo que tenía que ver con la arquitectura, con el arte y demás. Aquellos elementos que durante mucho tiempo fueron considerados toscos, léase el hierro, por ejemplo, ¿no? O sea, esa materialidad, una materialidad tosca como el hierro, podían de golpe darle forma y concebir un nuevo arte. Eso es un poco lo que hace Gaudí en Barcelona, ¿no? O sea, a través del modernismo, ¿no? O sea, darle una nueva vida. Dije Art Deco, esto es Art Nouveau, discúlpenme chicas, chicos, dije Art Deco y es Art Nouveau, Nouveau. No quise decir Art Deco, estoy así como quemado ya hasta ahora, les pido disculpas. Es mi estado permanente ese, no es algo nuevo. Pero es Art Nouveau, en donde, bueno, lo que les decía, es una nueva materialidad en donde de estos objetos toscos podían hacer una nueva, un nuevo arte. Fíjense que en el caso de la obra de Tamara de Lempicka, en esta muchacha de verde, hay influencias muy importantes en lo que tiene que ver con casi es un cubismo, le diré, porque nos encontramos con líneas angulosas, muy angulosas, en donde, fíjense aquí, digamos, todo lo que tiene que ver con el vestido, precisamente, y el tema de la cuestión de, ¿cómo decirles? El material con el que fue hecha la obra, que es óleo sobre contrachapado, o sea, generalmente en la historia del arte se ha trabajado el óleo, digamos, se ha trabajado generalmente sobre los lienzos, ¿no? Y acá nos encontramos con un símil metal, ¿no? O sea, trabajándose sobre un símil metal, dándole una textura casi lisa a la obra de arte, ¿no? O sea, dándole una textura completamente diferente. Y esto genera también una familia de colores chillones. Fíjense el pelo de la chica, parecen estos rulos, si se quiere, parecen como viruta, ¿no? O sea, de viruta metálica, debido al brillo que poseen, lo mismo que acá el vestido y demás. Una iluminación fuerte, lateral, y una paleta de colores bien definida, muy bien definida, ¿no? O sea, si bien hay transiciones suaves en algunos casos, ¿no? Como en el vestido y demás, que tienen que ver con una transiciones suave, me refiero entre luz y sombra, o sea, donde ¿qué es una transición suave o una transición dura? Iluminación en fotografía, ¿no? También. Cuando sabemos dónde empieza la sombra y sabemos dónde termina la luz, o al revés. Cuando vemos una transición suave, una iluminación suave, quiere decir que no lo ves con tanta claridad, digamos. En cambio acá sí tenés como un degradado, en este caso conseguido con diferente, acá de iluminación a sombra, y acá el degradado está conseguido, fíjense el cuello es un ángulo recto directamente, ¿no? O sea, por eso le digo sobre la influencia cubista de la época, el cuello es un cubo, y acá el degradado no tiene que ver tanto con luz y sombra, sino tiene que ver más con una cuestión de colorización, ¿no? Que va desde un color claro de la piel, dándonos el efecto, ¿no? de luz y sombra. Es realmente hermosa la obra de Tamara de Lempicka, yo les recomiendo que la miren, que la busquen, porque es bellísima, realmente bellísima. Las diferentes obras son muy parecidas a esta, es como un estilo bastante definido y muy vivaz, digamos, muy llamativo para la época también, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, vamos con mis preferidas.
Sí, me encanta. Amo los impresionistas y las impresionistas, como es el caso de Mary Cassatt. Me pongo como loco, discúlpenme, yo soy así, yo soy barato, che, ¿viste? Pues yo me entretengo con poco. ¿Qué pasa con el impresionismo? A ver, vamos a tratar de entender un poco. ¿Por qué este nombre? ¿Qué es esto del impresionismo? El impresionismo es un movimiento artístico de fines del siglo XX que lo encararon un par de loquitos y que se sumaron mujeres como Mary Cassatt después, que se trata de lo siguiente. A ver, hasta este momento de la historia del arte, lo más importante era el dibujo, era la figura. Era la figura, el tema de la figura mimética, de copiar de la realidad tal cual es. Con el impresionismo, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajaban los artistas, digamos, antes? Y el artista tenía su estudio, ¿no? O sea, entonces en su estudio y a través de una ventana donde quizás se filtraba la luz del sol, trabajaba el tema de luces y sombras para ver cómo afectaba a los diferentes cuerpos, a las diferentes texturas y demás, el tema de, dependiendo cómo le caía el sol. El impresionista va a decir que esto no es real, o sea, totalmente alejado de la realidad, porque no es lo mismo la luz del sol a la mañana, que a la tarde, o que en la calle, o que en la playa, o la luz del sol en la montaña, porque va a reflejar de diferentes maneras. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Qué quiero decir? A ver, nosotros en fotografía nos pasa lo mismo. O sea, no es lo mismo la luz del sol o la iluminación que podemos tener en la sombra que podemos tener, digamos, en una calle con paredes blancas que en una calle con paredes rojas. O sea, es distinto. Y los impresionistas veían esto, lo veían y lo querían transmitir. Entonces, los impresionistas salieron de los estudios para ir a pintar a la calle. Entonces iban con el caballete, con su atril, con sus pinturas, y pintaban rápido. ¿Por qué? Porque el efecto de la luz era momentáneo, ¿no? Entonces tenés mismos motivos, en muchos casos, en donde se pinta lo mismo al mediodía, que a la tarde, que a la noche, que a la mañana, digamos, o sea, y son pinceladas rápidas, donde la figura no importa tanto, lo que importa es la luz, no importa tanto el dibujo. Y esa va a ser la principal crítica que va a tener el impresionismo, precisamente, el de no respetar la realidad de la figura. Pero ¿qué pasa? A mi entender, son mucho más realistas que las obras del Renacimiento en ese sentido, porque contemplan el comportamiento de la luz, contemplan el comportamiento de la luz, algo que no era contemplado, sí era contemplado anteriormente, pero era contemplado de una manera uniforme, era contemplado como algo que era siempre con el mismo, con el mismo comportamiento, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, este es el caso de Mary Cassatt. También fíjense, yo acá les muestro el detalle de pinceladas. Fíjense que son pinceladas rápidas, ¿no? El sombrero no es un sombrero, no tenemos una línea divisoria en donde vos tenés dibujado el sombrero. No existe eso. Se diferencia por texturas, por pinceladas distintas, y nos da un efecto global. Si uno viene al detalle, es muy distinto al efecto global que podés llegar a tener acá. Fíjese, sobre todo lo van a notar en el agua. O sea, esto si vos lo ves por separado, vos decís, mirá, son rayones azules, alguna raya roja, alguna raya, viste, blancas, qué sé yo. Pero cuando lo ves de lejos, decís, ¡apa! Mirá, es agua, ¿no? O sea, es muy distinto el verlo de cerca que verlo de lejos, el entender la forma rápida de pintura que tenía el impresionismo, ¿no? O sea, esto sí preparaban cuadros en el día prácticamente. Tac, 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 tac. No tenían tiempo. Sigo porque me corre el tiempo, hablando de tiempo. ¿No estás cocinando algo? No, yo no, gente, no, todavía no. Todavía no. Podemos. No me des hambre, te lo pido, por el amor de Dios.
que me va a dar hambre a mí después en cualquier momento. Ahí se activó un micrófono. Dami, nos quedan 5 minutitos, ¿sabes? Bueno, por eso. Voy a ver, vamos a ver, me quedé con cosas con ganas de más. Voy a esto para aprovechar. Wow, decís, what is this? ¿Por qué es esto? Digamos, o sea, esta obra que se llama Retrospistix, una excavación renegada, es una obra de arte no figurativo. ¿Cómo enfrentamos una obra de arte abstracta? ¿No? O sea, Julie Meretou, acá lo que pensó o ideó en su momento fue la idea de querer transmitir el movimiento o la vida que había en los distintos aeropuertos del mundo. Entonces, a través de líneas dinámicas, muy dinámicas, y con una composición, porque acá también hay composición, gente, en el arte no figurativo, hay composición, las cosas no suceden porque sí, hay composición. Ella lo que intenta es mostrar en distintas zonas diferentes hechos o diferentes sucesos. ¿Cómo hechos, Damián? Si acá no se ve lo que está sucediendo, no, pero sí se ve la vida y el dinamismo que puede llegar a tener. A eso es lo que intenta, o eso es lo que apunta el artista no figurativo, no transmitir una lectura ya dada, sino que intenta transmitir un sentimiento, una expresión de lo que él o ella están viviendo en ese momento. De eso se trata el arte abstracto, de prescindir de las figuras para poder entender un poco más, para poder expresar un poco más, ir a más allá de la historia. Bueno, acá es otra obra, esta es obra del Renacimiento, de Sor Plautilla, una monja, que pintó la Lamentación con los santos, ¿no? Y fíjense que son figuras macizas, bien duras, pegadas al piso, un naturalismo bien fuerte que había en ese momento, donde cuanto más parecido a la realidad, mejor. De todas maneras, fíjense que acá este espacio que deja es un espacio aéreo que le da aire a la pintura. Acá también hay composición, ojo, acá hay composición y manejo del color, de una paleta de colores ya definida. Antes de despedirme, quiero mostrarle la diferencia. Esta obra, digamos, es súper importante, que es de Sofosniva Anguissola. Oh, se está armando lío allá al fondo. Sofosniva Anguissola, que pinta este juego de ajedrez. Estas son las hermanas de Sofosniva, precisamente mostrándonos cómo juegan al ajedrez, porque el ajedrez simboliza el conocimiento y la sapiencia. Entonces, que ellas esté pintando a las hermanas, jugando al ajedrez, es una dominación del conocimiento que estaba reservada únicamente para hombres. Y esto, digamos, se puede considerar, quizás sin saberlo ella, pero se la puede considerar como una obra de arte feminista, porque está mostrando precisamente cómo la mujer puede adquirir el mismo conocimiento que tenía, algo que estaba supuestamente reservado para hombres. Y puse esta obra a propósito, también de Marie Laurencin, para diferenciarla de la anterior, para que entendamos de que no es que Marie Laurencin no sabía pintar y por eso, digamos, no hace esto, sino lo que hace es esto. No, son momentos distintos en la historia del arte, son desafíos diferentes, capacidades o ideas de mostrar algo que no fue mostrado antes. Esto acá tenemos que decir, pero parece súper infantil. Sí, pero no lo es, no es algo infantil. Estos dibujos, esta capacidad de expresión, esta idea de querer mostrarnos algo mucho más simplificado, no tiene que ver con lo mismo 5 siglos antes. A esto me refería cuando el arte no es lo mismo en el 1500 que en el 2000, ni tampoco en el 2000 que en los 90. Digamos, o sea, entonces, ojo, no es que hay una evolución, los desafíos son distintos. El arte cambia, el arte va mutando. Para bien, para mal, no existe eso. Muta, cambia. Pero bueno,
es un poco lo que quería mostrarles. Me quedo con muchas, con 2 o 3 obras que quería mostrarles. Por último, la de Marta Minujín, El Partenón de los libros prohibidos, que ella tomó muchísimos libros, fueron donados para poder construir este Partenón a escala real, en Alemania. Este concepto se llama Land Art y tiene que ver con el arte efímero, ¿no? Con grandes instalaciones artísticas que van a durar durante una determinada cantidad de tiempo, como por ejemplo hace muy poco que envolvieron el Arco del Triunfo en París, ¿no? O sea, eso es land art también, digamos. ¿Pero qué es ese arte de envolver? Hay todo un concepto por detrás. Hay todo un concepto, que no tengo tiempo de explicarlo, pero me encantaría poder explicarlo, pero no tengo tiempo. Así que bueno, voy a dejarlos acá. Les pido mil disculpas, me entusiasmé metiendo obras de arte, tac, 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 me hubiera gustado poder charlarlas sobre todo. Acá tienen mis redes con las que más trabajo, que son Twitter, Twitch e Instagram precisamente. Facebook también, pero hay poquita bola, no subo cosas tan importantes ahí. Así que, Hermoso, bueno, no. Dami. Creo que tenemos que hacer una parte 2 de esto porque, bueno, como dijo él, la elección de obras es arbitraria y bueno, hay un montón de material, así que bueno, queda pendiente una parte 2 me parece, porque se lo Allí, merece. cuando Eh, quieras, cuando quieras. bueno, síganlo a Damián en las redes, Damián tiene mucha info, sobre todo con lo que tiene que ver con el arte, se dieron cuenta que sabe un montón, así que es súper interesante todo lo que nos tiene para contar. Dami, amigo, te agradezco No, que gracias te a hayas vos. Perdón sumado. por haberme extendido. Eh, Me encantó el tema, la verdad que el tema, si bien no fue tan planeado, justo cae hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. No sé, Lau, si tenés info para mañana, hoy va a ser el encuentro. Habilitate y contá un poquito. Hola, ¿cómo estás? Sí, había hoy muchas marchas y también convocatorias en las plazas. El tema es que por la lluvia muchas se suspendieron, por lo menos en mi zona, que vivo en zona este, se va a hacer mañana. Va a ser una marcha que van a ser más o menos 40 cuadras y terminan todas en la plaza con muchas actividades. Y hay actividades en todos lados y hubo muchas como muchas decisiones así políticas, por ejemplo el Ministerio de Mujeres dijeron que van a reformar la ley de la violencia para incluir aún más los distintos tipos de violencias que estamos viendo, entonces va a haber una reforma importante. Como bueno, hay muchas actividades a nivel político, a nivel social y movimiento en estos días. Bueno, Vean, genial. está lleno, lleno de información. Y todo lo que habló Dami hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con reflexionar acerca de la invisibilización de las mujeres, bueno, a lo que nos interesa a nosotros es dentro del arte, dentro de la imagen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las disidencias? ¿Qué pasa con los grupos minoritarios? Empezar a reflexionar, empezar a ver quién hace fotografía, por qué, o pintura, ¿no? O imagen. Nada, me parece buenísimo generar un espacio donde podamos reflexionar acerca de estos temas. Dami, te quiero, amigo. Me No, encantó. me Me alegro, me encantó. No alegro. sé si alguien tiene una pregunta para Damián o algunas palabras. Jackie. Ella te intimida, te pone el micrófono acá en la boca, como diciendo. Obvio. No, yo solo te agradezco porque, bueno, siempre es un gusto escucharte, Damián. Siempre aportar muchísimo, así que, bueno, está genial. Y como dijo Lilia, por ahí en la segunda estaría bueno. Gracias, Patri. Sí, Gracias, yo, Pati. Abrazos, chicos. yo No, creo bueno, que, perdón, sí. no, Sí, hablando. no, les iba a decir que cualquier cosa, duda, pregunta, cualquier cuestión también me pueden escribir tranquilamente, no hay ningún drama. Yo siempre cuando puedo respondo, o sea, no hay drama. En ese sentido, en cualquiera de las redes, o en cualquiera a través de cualquier canal me pueden escribir y está todo bárbaro, no hay problema. No. Su consulta no molesta, como diría. Quería agregar una cosita que me parece interesante, que nosotros que estamos viviendo esta este momento, creo que como que las tenemos que reivindicar a estas artistas que no han podido ser visibilizadas.
me parece que hoy corresponde, ¿no? Como sociedad incluso, no solamente desde el feminismo, como sociedad corresponde una reivindicación, porque la verdad que les costó muchísimo que se pudiesen visibilizar, y sobre todo esto de no poder hacerlo porque se les prohibía o no tenían la oportunidad. No, ni hablar, Jack. Yo creo que ahí el tema de la sociedad me parece tal cual. Un poco, si fuera solo desde el feminismo, yo no podría estar acá hoy también hablando de ello. Digamos, yo creo que no estoy capacitado para hablar de feminismo, digamos, no puedo hablar de feminismo. O sea, esto es una opinión personal, digamos, uno puede estudiarlo, tratar de entenderlo, tratar de ir incorporando y de construyendo como hombre, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, pero no soy un hombre feminista porque no soy mujer, digamos, me parece que el feminismo es mucho más profundo que el hombre acompañando, digamos, a la mujer. Y yo creo que en ese sentido nos merecemos conocer más de estas cosas, mucho más de estas cosas, que no... yo también me puse a estudiar y aprender, digamos, sobre el rol de la mujer, porque como les dije, hace 3 años atrás, cuando comencé a charlar de este tema, comencé a formarme, y me quedé solamente con el discurso del lado A, ¿no? O sea, y hay un lado B. Y no es que el lado B es peor que el lado A, son iguales, ¿no? Esta es una referenciación muy de viejo, ¿no? Porque estamos hablando de discos, ¿no? O sea, o de cassette. Pero, viste, o sea, también está bueno escuchar el lado B de las cosas. Y creo que va por ahí, digamos, ¿no? Y un poco la intención que yo tenía hoy, porque Lilia me dijo, bueno, quiero que hablemos sobre arte. Perfecto, pero ¿de qué vamos a hablar? Digamos? Porque yo no me quería poner a enumerar movimientos artísticos. Bueno, el Renacimiento va de tal época a tal época, el Barroco de tal época a tal otra. O sea, hay 10 millones de formas de acercarse al arte que la mera enunciación histórica de movimientos, ¿no? o de personajes. Entonces, me parecía súper interesante comenzar, digamos, a ver un poquito más sobre estas mujeres, y esto fue, como les decía hoy, una selección random, digamos, o sea, no fue por nada en especial, fue de las obras que yo veía que me gustaban, digo, me gusta, la voy a incorporar, qué sé yo, pim, digamos, o sea, pero no fue por algo, es arbitraria, como bien decía, digamos, de gustos totalmente personales. Pero bueno, ya la idea es que ustedes, cuando vean obras contemporáneas, más allá de sean mujeres o varones, nos pongamos a hacer un ejercicio de acercamiento mucho más profundo del que por ahí teníamos metido, ¿no? O sea, de romper, porque siempre vamos a tener ese primer momento, esos primeros 10 segundos, qué feo, ¿qué es esto? O decir, qué bueno que está. Pará. ¿Por qué te gusta? ¿O por qué no te gusta? ¿Averiguaste quién era? ¿Qué técnica está usando? ¿Por qué pintó esto? ¿Qué es lo que le pasaba? ¿Qué es lo que no le pasaba? ¿Desde dónde lo hace? Momento histórico, momento geográfico, espacio geográfico, perdón. Espacio geográfico, o sea, todas esas cosas van de la mano, van de la mano. Hay que dedicarle tiempo, eso es la joda. No es instantáneo. Ahí es donde tenemos el problema también. Pero bueno, nada más, nada más. Muy bien. Bueno, antes de que se vayan, les quiero compartir 3 cuestiones. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. Hoy a las 10 de la noche está la charla de negativos encontrados. No sé si lo conocen. Hoy, 25 de noviembre, a las 10 de la noche, Pablo Tesorier, Jimena Almarza, es la encargada de negativos encontrados, así que pueden encontrar o si no, yo ahora se los paso, o ¿saben qué? Se los pego ya acá, esto. Así no se lo pierden. Es muy interesante si no conocen a negativos encontrados. Vale, vos que estás trabajando el tema del árbol y de archivo familiar, les va a sumar un montón. Bueno, eso por un lado. Segundo, les vuelvo a compartir, ahí en el grupo de Instagram de talleres de fotografía online,
acá tienen el cafecito, hoy el cafecito va a ser para Dami, así que se pueden sumar a el Instagram del taller de fotografía online, le dan clic acá y nos donan un cafecito. Y algo más les tenía que decir. Bueno, agradecerles sobre todo a mis talleristas, vamos por la clase número 40, un montón. Les cuento que ya en un par de días nos vamos de retiro fotográfico, así que Sí. ellas se creen que se van de joda, no se van de joda, vamos a laburar. Pero bueno. Todo sea por retirarse, no importa si es joda o laburar, pero te retirás, eso es lo importante. Sí, nos vamos solas fin de semana, sin niñes, así que bueno, va a estar buenísimo. Agradezco a las personas que se sumaron hoy, que no son de los talleres, bueno, son siempre bienvenidos. Por este año solamente se va a abrir el taller de autorretrato, el primero, así que después me van a ayudar a difundirlo, va a ser para el verano. Y bueno, el año que viene nos vemos con talleres de fotografía documental, talleres de autorretrato, de árbol genealógico y de estética fotográfica. Ha sido un placer compartir con ustedes las clases, todas estas charlas que fueron grabadas. En breve van a estar todas subidas en YouTube, así que después las van a poder ver abiertamente y bueno, todas las que fueron pasando durante estos años. Gracias, Dami. No, gracias a vos, Lili. Un placer, como siempre. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Coman rico. Chao, chao. Gracias, Nos Damián. vemos. Un beso grande.